¡Vamos! ¡Vamos! Termina la tirada, una más de las 12 que tienen lugar. Al terminar, como de costumbre, el recuento de los ejemplares abatidos y observación de los mismos se convierte en un ritual. Por cierto que uno de los patos cobrados está alicortado, lo que va a facilitar su indulto, podríamos decir, y casi con seguridad la siguiente temporada ocupará un lugar como cimbel. Poco a poco van llegando los cazadores de las diferentes charcas que forman el acotado. Ha sido una buena jornada, con abundante caza y muy variada. Y uno que tiene vivo, ¿Está bueno para dissecar o no? No, yo no. La elegancia y belleza de los machos de estas especies de caza contrasta con los colores apagados de las hembras, que en su mayoría son muy semejantes, hasta el punto que no todos las distinguen. Eso es un friso. Bueno, vamos a descargar. Eso es un friso. Sí, eso es este frixo. Este es friso. Y este rabejunco. No, verdad, el cuello. No, ese es friso. Más largo el cuello. Llegan los cazadores de la última de las charcas. Decididamente esta tirada de principios de enero es de momento la mejor de la temporada. Ya lo sé. Mira qué feliz que viene y qué sonrisa que trae hoy. Inflado pegar tiro. Hasta que he roto hasta las copetas. Luego la arreglado y he seguido pegando tiros. Qué guapo. Guapo, tío. Y ese també és bonico. Però això estan secs, hòstia. Val més un sol sec, això. Està molt bonico, home. Estan secs, home. Este no se hace. No, no ningún giso. Ahora se contará. Rabudos, frisos y especialmente cercetas han sido las especies protagonistas. Ni un solo porrón común, pato colorado o cuchara, especies típicas de embalses con mayor profundidad. Qué guapo. Ese es precioso, el pato. Rabejunco. Patos, patos, patos. Guapo el fallo. Eso es precioso. Hay una foca ¡Graba también. este bicho, mal dicho! Mata al bicho este y está. Sí, mato a ese, vale. Las tiradas continúan y todas son diferentes. La climatología que hace de las anátidas unas inquilinas sin fecha de entrada ni de salida provoca que esto sea así. Aunque a juzgar por el movimiento que se aprecie durante la semana, se puede intuir cómo será la tirada, ni siquiera esto resulta fiable. Lo único seguro es que en estas charcas de aguas someras, el pato que se cobre será de calidad, gastronómicamente hablando. Ferit no trobam. Este día, un impresionante bando de rabudos entra sin titubear a la charca. Al final, se lograrían cobrar 6 de los aproximadamente 110 ejemplares que formaban el bando, y por supuesto, nunca más se supo de ellos en esta tirada. Es lo que tiene de malo, que entren muchos a la vez, que también son muchos los que aprenden rápido la lección. La focha tiene poco que ver con los patos a la hora de cazarla,
porque prácticamente solo admite el ojeo como modalidad, bien esperándola en carriles entre el carrizo o levantándolas de la charca donde se hallan concentradas. ¿Cómo seguimos aquí? No sé, lo que tú digas. Pues yo no... No sé. Ahora que hemos de tirant, No veu res perquè te l'has agarrat un o altre. Para que no trabajeu per ahí. Para que t'agarre de can. Ni és lo menos lo que fa d'aigua. Que fa de saber. La del ojeo es una modalidad muy empleada en el delta del Ebro, donde se dan tiradas de una espectacularidad poco corriente. Ara, quan peguen els tiros se m'entorxa. Un poc de per aquí. Aquest ja aniràs bé la distància i tal com està sobretot... Los cazadores con los barquets y con la ayuda de las perchas, nombre que suele recibir esa pértiga con la que se impulsa la embarcación, se van aproximando al enorme bando de fochas, que a su vez lentamente van nadando en dirección contraria. Los patos no esperan, y menos cuando suenan los primeros tiros. La especie, al contrario que los patos, es muy perezosa a la hora de levantar el vuelo, y solo cuando los cazadores con sus barquets, como aquí le llaman a las embarcaciones, las acorralan, inician la huida por el aire, y aún así, muchas de ellas prefieren cruzar la línea de fuego a nado, pero eso sí, manteniendo la distancia. Unos cazadores apostados en tierra y otros desde las barcas van cobrando cuantas fochas pueden hasta completar un cupo fijado de antemano. Pega de perchada y tira para avant. El tiro a la focha es muy engañoso. Su vuelo parece lento, pero no lo es tanto, por lo que con frecuencia se quedan los tiros traseros. Todos pasan por aquí. Cada cazador suele llevar su perro, que desde luego lo de andar en el barquet lo tienen que tener muy aprendido. La focha, precisamente por esa pereza a volar, hace que en los ojeos entre muy chorreada. El efecto contagio que se da en una perdiz, un pato o simplemente un jilguero, que al levantar uno el vuelo sobresaltado lo hacen todos los demás del bando, no se da en la focha, y cuando lo hace ocurre de una forma mucho más escalonada, favoreciendo al cazador.
aparteu-vos una miqueta. Allà, els d'allà, tireu avant i cobriu aquell refallo que hi ha de baix. Tu de cantar una miqueta per avall. Ara han de fer el revés, ara han d'avançar més allà que aquí. Criden. Tanqueu per aquí, tanqueu una mica. Ara, quin tio té, això. Tira enxullado. Al final los perros son vitales en esta caza, sobre todo perros de cobro, sin miedo al agua ni al carrizo. No deixa arribar. El ojeo de fochas después de un par de intensas horas o poco más acaba. Se da la circunstancia de que debido a la gran cantidad de cazadores que hay en el delta, a muchos de estos ojeos solo se puede acudir mediante riguroso turno, dependiendo de los cupos de caza y cazadores que las sociedades del lugar tienen. Lo que quiere decir que muchos de estos pasarán incluso años hasta que de nuevo accedan a uno de estos ojeos. A pesar de todo, pocos pateros cambiarían estas modalidades por ninguna otra, aunque ello suponga pasar horas y horas en algún bocoy, darse un chapuzón de vez en cuando, pasar calor unas veces, otras frío polar, sufrir bajo la lluvia o consentir en ser comido literalmente por los mosquitos. Difícil de entender, ¿verdad? Solo siendo cazador y además de acuáticas es posible llegar a comprenderlo.